Bienvenidos a Can Comics. Hoy vamos a reseñar una de las obras más conocidas y más reconocidas de uno de los mangakas que más me están obsesionando este último año pasado y principios del actual, Tsutomu Nihei. En este caso vamos a hablaros de Blame, una de sus obras más aclamadas, de las favoritas de la mayoría, pero también de las más ambiguas, de las más complejas, de las más difíciles de entender y quizá que menos recomendaría a gente que quiera empezar, ¿no? Con Tsutomu Nihei, ya sabéis, el autor de Knights of Sidonia, de Biomega, de Aposynth, de Avara y distintas cositas que nos está trayendo Panini en esta Master Edition que está sacándonos todo en este formato. Y bueno, yo estoy bastante obsesionado, como os he comentado, me estoy comprando todas sus obras y ya tocaba que os hablara un poquito de Blame. O sea, vamos a hacer una reseña de estos tres primeros volúmenes, serían 6 en total, o sea que tendremos la mitad de la obra más o menos resumida y reseñada aquí. Como podéis ver, lo primero que impacta, ¿no?, cuando hablamos de Nihei es su dibujo es espectacular. Estamos ante un mangaka que estudió arquitectura, que es algo que le obsesiona mucho a la hora de presentarnos estas megaestructuras o estos páramos posapocalípticos, que es un tema que también le obsesiona mucho, esa narrativa visual que él tiene, en la cual vamos a tener muchas partes que son puro combate mudo, vamos a tener una escasez de diálogos, los diálogos van a estar muy comedidos, solo los vamos a tener en momentos clave de la trama y nos van a ir desvelando poquito a poco de qué va todo esto, lo cual es un ejercicio complejo el explicaros un poquito el argumento de esta historia, pero lo voy a intentar, ¿vale? También comentaros que en el tomo 2 se ambientó una película que nos trajo Netflix, de la cual también os voy a hablar, y voy a hacer una especie de peli versus cómic resumido, comentándoos un poco las diferencias y qué tal me ha parecido. Bueno, como podéis estar viendo, tenemos el típico llanero solitario, el típico personaje a lo Mad Max, que va vagando un poquito por este páramo, que en este caso nos encontramos ante una megaestructura que se supone que tiene muchísimos niveles de profundidad y nuestro héroe va a aparecer en uno de los niveles más bajos y va a ir subiendo hacia arriba en busca de una persona que tenga los genes de conexión. Vamos a ver un poco que él va a estar un poco obsesionado con eso, buscar gente que tenga esos genes de conexión, que intentando explicaros un poquito el argumento, haciendo un gran esfuerzo para hacerlo entender y yo también entenderlo al mismo tiempo. Tenemos un mundo en el que al parecer pues la gente empezó a sobrepoblarse, empezó a confiar demasiado en las máquinas que se encargaban un poco de ir construyendo estas megaestructuras. Entonces ocurrió un virus desconocido que les hizo perder esos genes de conexión. Por lo tanto, sin esos genes de conexión, las máquinas van a continuar haciendo su trabajo, van a continuar haciendo niveles hacia abajo de forma infinita, sin control, sin que nadie les pueda decir que paren. Y al mismo tiempo instalaron unas fuertes medidas de seguridad que hacen que todo aquello que intente evitar esa, digamos, ampliación de estas megaciudades o intente oponerse a esos robots, pues van a ser asesinados. Entonces la gente está desconectada de una especie de organismo de defensa, que son como una especie de robots, que si tuvieran esos genes de conexión simplemente les dirían que dejaran de hacer eso, anularían esa orden, pero al no tener esos genes de conexión es imposible el contacto, el establecer una conversación con estos robots. Por lo tanto ellos van a seguir con su programación y van a ir exterminando a todos los pocos seres humanos que van quedando y al mismo tiempo se van a ir ampliando las ciudades hasta un punto ya enfermizo. Todo esto va a ser un poco un escenario también que va a aprovechar Tsutomu Nihei para hacer pues sus pizarradas habituales, mostrarnos un poco pues sus criaturas biosintéticas que beben mucho de Giger, beben mucho de lo que son los diseños de Alien tan conocidos. Y este llanero solitario, este Kili, va a ir vagando por esta megaestructura, subiendo niveles en busca de una persona que no haya sido afectada por este virus y que tenga esos genes de conexión, para simplemente anular a estos robots y decirles que por favor dejen ya de construir sin límite y dejen ya de matar seres humanos sin parar. A todo esto vamos a ir viendo pequeñas historietitas cortas que nos van a contar pequeñas historias de esos supervivientes que se encuentran en esta megaestructura haciendo lo que pueden por sobrevivir un día más. Nos introducirán una serie de personajes nuevos que se llamaban los sintezoides o algo así, no recuerdo exactamente, los silicios, perdona, los silicios, que vienen a ser como una nueva raza que ha surgido dentro de este nuevo mundo, que también parece que va a tener algún interés en que este gen de conexión se mantenga como está, que se mantenga este status quo. ¿Veis? Estos son los silicios que os comento, y este es un poco el resumen, ¿no?, de lo que va ocurriendo. O sea, básicamente es ese un poco el escenario, y lo que tendremos será, pues aquí explicado por mí, parece que tenga mucha consistencia, pero esto, mientras vais leyendo el cómic, realmente os van a dar muy pequeñas pinceladas
muy breves de este argumento, que vais a tener que vosotros ir armando el puzzle, vais a tener que vosotros, a través un poco de esos mínimos diálogos, de esas mínimas revelaciones que se van a ir haciendo, montar todo esto, pero en definitiva, cuando tú te compras un cómic de Tsutomu Nihei, vienes a disfrutar del dibujo, vienes a disfrutar de esos combates tan espectaculares, vienes a dejarte llevar un poco por ese mundo que nos presenta aquí el señor Nihei, que es una maravilla y única en su género. O sea, realmente a mí las sensaciones que me produce este mangaka, no hay otro que me produzca las mismas. De hecho, me gusta porque tiene ciertas similitudes con Made in Abyss, pero a la inversa, ya que aquí tenemos también ese gran abismo, esa gran ciudad subterránea, y en este caso el objetivo es llegar hasta arriba, donde se supone que puede haber más posibilidades de que hayan esos humanos por allí. Más adelante en la trama, en este tomo 2, nos presentarán a Zibo, que va a ser un personaje secundario muy importante, una científica que al parecer puede encontrar la clave de esos humanos con esos genes de conexión, o puede incluso replicar esa tecnología para utilizarla y de una vez por todas parar todo esto. Y aquí es donde empieza un poco esa adaptación que os he comentado en Netflix, donde tenemos realmente una adaptación que está bastante bien hecha, no es demasiado fiel, o sea, sí que se cogen algunas ideas, sí que se cogen algunas escenas, pero los acontecimientos no ocurren igual. Aquí, por ejemplo, en el manga tenemos a Kili y a Zibo ya juntos, en la serie, en la película de animación, vamos a ver cómo se conocen in situ y vamos a tener un poco esa misma historia de esos pescadores que van un poco sobreviviendo a estas fuerzas de seguridad, hasta, no me acuerdo cómo los llamaban, la organización gubernamental o algo así, que son un poco esos robots que van buscando a los humanos y eliminándolos. Vamos a tener un poco más o menos esa misma idea con Zuru, que era esta niña que intentaba sobrevivir como podía dentro de esta sociedad. Lo que pasa es que en la peli de animación sí que vamos a tener un punto de vista como mucho más superheroico de Kili. Se va a perder un poco toda esta estética oscura, retorcida, ¿no?, que nos presenta aquí Nihei, un poco este look también cercano a Hellraiser, un poco al terror también en algunas ocasiones, con muchísimo gore, las escenas de desmembramientos, de muertes de los distintos personajes que aparecen por aquí van a ser muy brutales, muy viscerales, muy explícitas, y esto quizá en la película se ha camuflado un poquito, sí que está allí, pero se ha hecho un poquito más para todos los públicos, más entendible la trama, mucho más desarrollo de personajes, muchos más diálogos entre ellos, mucha más importancia de los secundarios. Aquí vamos a ver que realmente lo que importa en las historias de Nihei, en el Nihei más puro que tenemos solamente aquí en el manga, es un poco dejarte llevar por esa ambientación. Los personajes son un mero vehículo para transitar por ella, y vamos a ver que en la peli de animación, que es muy digna, sí que van a utilizar una forma de narrarla un poquito más convencional, ¿vale? Un poquito más cercana a poder conectar con todo el mundo, pero así me ha gustado mucho, tiene una banda sonora cojonuda y os la recomiendo mucho. Os recomiendo mucho que si tenéis miedo en meteros en Blame o en Nihei, le echéis un vistacillo a esa serie, o incluso a la serie de Knights of Sidonia, que también la estoy viendo y me está molando un montón, y ha hecho que finalmente me decida por comprarla. Y aquí tendremos en este tomo 2 prácticamente todo ese arco que va a narrar la peli de Netflix, solo que la historia va a continuar, ¿vale? En la peli de Netflix queda todo más o menos cerrado, tiene un final distinto, como misterioso, como que deja a la imaginación. Aquí la historia sigue y ya está, ¿vale? Sigue este viaje de nuestro protagonista de Kili por intentar encontrar esos genes de conexión. Y acabamos con este último tomo, donde vemos que cuando ya más o menos empezaba a entender un poco la serie, aquí vamos a empezar a meter realidades paralelas, universos alternativos, distintas versiones de los personajes. O sea que la trama se va a volver loquísima, como digo. Nihei en ocasiones se vuelve tan experimental que a veces ni él mismo sabe lo que está contando, hace lo que le gusta. Sí que van a tener una fuerte importancia los silíceos, van a volver un poco a primera plana. Yo ya sabía que iban a ser personajes importantes, porque de la forma que nos presentan se notaba que no iban a ser unos que iban a aparecer ahí sin más, sino que más adelante tendrían mucho más desarrollo, y eso lo vamos a empezar a ir viendo aquí. Hay una gran revelación muy interesante, y ya nos acercamos un poco a esos 3 últimos tomos. No sé cómo cerrará, la verdad que la historia engancha mucho, te apetece mucho ver cómo termina Kili, si encontrará por fin esos humanos con ese gen de conexión, si se llegará al final a buen puerto. Las historias de Nihei suelen ser oscuras, no suelen tener finales felices, o sea que no sé cómo terminará, pero la verdad que bastante enganchado. Cuesta bastante pillarle el hilo. Si quieres entender todo esto, quizá con este vídeo os haya ayudado un poco, y sí que os animo, quizá no como primera lectura, sino cuando llevéis ya a lo mejor alguna obra más accesible, como Aposim, si os aventuráis con Sidonia o incluso con el propio Biomega y os queréis meter
en, digamos, su gran obra, o a la que todo el mundo alaba como una de las más chulas que ha hecho nunca, pues ya sería meteros en estos 6 tomazos de Blame, ¿vale? Yo de momento disfrutando del viaje, próximamente me cogeré los 3 que faltan, y si os apetece os cuento un poco mis sensaciones finales, ya según el apoyo que tenga este vídeo, pues también dependerá de eso, pero de momento muy contento con Tsutomu Nihei, esa apuesta fuerte que hemos hecho por él. Vamos a continuar pillando todas sus obras, y desde aquí os animo que si queréis leer un manga diferente, un manga que realmente se lee muy ágil porque no tiene mucho texto, vamos a tener muchas partes en las que vamos a tener pura narrativa visual, puro combate, puras secuencias de acción guapísimas, pero que quizá alguno se pueda sentir un poco estafado, ¿no? Porque no hay historia, son todo tiroteos y acción sin más, pero bueno, yo lo disfruto como algo diferente. Quizás si leyeras mucho seguido de esto podrías empacharte, pero como algo entre otras lecturillas, la verdad que es muy disfrutón. A tope con Tsutomu Nihei. Un like si os ha gustado, suscribiros si no estáis suscritos, si venís muy arriba, os hacéis miembros de la pantalla y no me voy a en Can Comics con más rita, más directo, más y más cositas. Hasta luego.